Pero Dios ha mostrado en estos tiempos la justicia que es por la fe. ¿Fe en qué? En Jesucristo. ¿Tienen? No es que la palabra de Jesús falló, sino que nosotros estamos fallando. Entonces Dios no elige conforme a la carne, no elige por descendencia natural, no elige conforme a la carne, sino Él elija conforme a la promesa. Y muchas veces dudamos de que si somos hijos de Dios, si somos entre los elegidos. Romanos 9 del 6 al 18. Sígueme en su Biblia. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habiendo aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere al que quiere endurecer, endurece. Vamos a orar. Señor, gracias porque Pablo nos da un vistazo nada más de lo que podemos entender de tu elección, de tu misericordia, Dios. Porque, Padre, sabemos que tu palabra dice que todos hemos caído cortos, estamos destituidos, separados de tu gloria. Nadie merece ser elegido, nadie merece el cielo, todos merecemos el castigo eterno. Y en tu misericordia has decidido salvarnos. En tu misericordia has decidido elegir para salvación. Por tu misericordia, Señor, entendemos que tú elegiste a Israel y has elegido a los que son de tu iglesia, y queremos entender más, para que, Padre, no nos levantamos, no nos jactamos orgullosamente, sino humildemente sabemos que la salvación es de Jehová, y en eso confiamos. Gracias, Señor, por tu salvación que nos has ofrecido en Cristo Jesús. Bendice este tiempo, ilumina nuestros entendimientos para ver tu palabra en esta tarde. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar. ¿Alguna vez has compartido noticias que son tan buenas que la gente no te cree? ¿Alguna vez alguien? Has dado una promesa, tal vez has dado una noticia y no te creen. ¿Por qué? Para ellos es, suena muy bueno para ser cierto. Y Pablo está luchando así con la iglesia en Roma, una iglesia mayormente gentil. También había judíos, entonces él habla a los judíos como a los gentiles en el texto. Acuérdense, él está hablando de la justicia que es por la fe.
Dice, no existe la justicia por la ley, porque nadie por la ley puede ser justificado. Pero Dios ha mostrado en estos tiempos la justicia que es por la fe. ¿Fe en qué? En Jesucristo. Entonces Él va desarrollando esta idea. Dice que la justicia que es por medio de la fe es para los judíos, aunque tienen la ley. Ellos han comprobado a través de los siglos que no pueden guardar la ley. O sea, ahorita los que estamos en los textos de la lectura de nuestra porción diaria, vemos que estamos en Esdras. Bueno, hoy completamos Esdras, ¿verdad? Ya estamos por entrar en Nehemías. Pero el pueblo que estaba en cautiverio, que nacieron en cautiverio, después de 70 años les da la bendición de regresar a Israel. Y en vez de aprender de los errores de sus padres, siguen caminando en rebelión. Entonces ellos como que mostraron que la ley no puede ser seguida en la carne y nuestra naturaleza, y la ley no es para salvarnos, sino para mostrarnos. Es como un ayo enseñándonos que necesitamos la gracia de Dios. Entonces de eso Pablo está explicando la gracia de Dios, la justicia que es por medio de la fe. Y él le dijo, el justo por la fe vivirá. Pero algunos dicen, pero es demasiado simple. Suena muy bueno para ser cierto. O sea, simplemente tengo que creer. Pablo dice, sí. No, pero ciertamente Dios pues requiere algo de mí. Tengo que hacer mi parte, ¿no? No, aún la fe que tienes, Dios te lo dio como regalo, para que la gloria y la honra sea de Dios. Nadie se puede jactar, no, es que Dios vio en el futuro y me vio mi obediencia, vio Dios mis obras y dijo, voy a elegir a fulano o a fulana, porque yo sé que una vez eligiéndolo se van a portar bien. No, porque aún como cristianos fallamos. Somos como esos hijos de que antes estaban en cautiverio y Dios los lleva a la tierra prometida y seguimos fallando. O sea, Dios es el fiel. Y cuando algo es demasiado bueno, dicen, bueno. Y luego los israelitas no habían sido ellos elegidos por Dios. Si ellos fueran elegidos, Dios les dio la tierra prometida, Dios les dio muchas promesas. Pablo dice, sí, cierto. Yo quisiera que mis compatriotas fueran salvos como yo. De hecho, si yo pudiera entregar mi vida por ellos, si yo podría ser separado de Cristo por tal que ellos se salven, yo estaría dispuesto, dice Pablo. Pero no se trata de eso. Cristo ya se sacrificó por todos aquellos. Y Pablo dice, a pesar que Dios les dio muchas bendiciones, muchos privilegios, la gran mayoría no creen. Aunque Dios les dio la ley, aunque Dios les dio el culto, la alabanza, Él estableció los sacrificios, la forma de alabarle, y Dios les dio todo, aún la mayoría están rechazando a Cristo. Y Pablo, siendo judío, dice, no todos han sido rechazados. Y algunos dicen, entonces, ¿que la palabra que Dios dio a Abraham falló? Si Dios prometió a Abraham salvar su descendencia, esa promesa, esa palabra para Abraham falló. Y de hecho ahí empieza la pregunta de la enseñanza de hoy. En verso 6 Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Y esto es el argumento, y tenemos que entender todo el texto del 6 al 18. Debemos de entender que Pablo está defendiendo la palabra de Dios, y en esta defensa de la palabra de Dios muestra por qué o cómo Dios eligió a Israel. Y él empieza diciendo, si piensas que Dios ha fallado, estás mal. Cuando hay una promesa o algo en la palabra de Dios que nosotros no entendemos o no lo vemos en nuestra vida, no es que el problema está en la palabra, el problema está en nosotros. Pablo dice, no es que la palabra ha fallado, pero ¿qué dice? Continúa el argumento, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, tal vez alguien puede decir, oye, ¿no son ustedes cristianos? ¿Y hay entre ustedes hipócritas?
¿Hay entre ustedes fornicarios, adúlteros, borrachos? ¿No hay entre la iglesia gente que todavía hablan mal, que dicen maldiciones? ¿No hay entre la iglesia algunos que están nomás por interés al dinero o el poder o la fama? Y tendríamos que decir, sí, es cierto, pero no todos los que están adentro de la iglesia son creyentes. Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. El problema no es con la palabra de Dios, que hay pecadores todavía en la iglesia. El problema es que no todos somos creyentes. No todos aquí o en cualquier iglesia están siguiendo de todo corazón. Esto es lo que Pablo dijo en cuestión a los judíos en Romanos 2, 28 y 29. Acuérdense, la palabra, ayude a entender la palabra. Romanos 2, 28 y 29. Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si quisiéramos tomar este versículo y aplicarlo hoy en la iglesia, podríamos decir, es que no es creyente el que lo es exteriormente. No es el bautismo la que se hace exteriormente en la carne. O sea, que nosotros nos ha dado el bautismo en vez de la circuncisión. Y algunos de los hermanos dicen amén, porque cuando vine a la iglesia lo único que tuve que hacer es bautizarme, no circuncidarme. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces dice, el bautismo no es del exterior, no es que te mojes en el agua, sino que el que es creyente, el que lo es en lo interior, y el bautismo es la del corazón en espíritu, no en la letra de la ley. Entonces Pablo está diciendo, si ven a Israel y quieren saber por qué Israel no están siguiendo el Mesías, él dice, primero, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo era un israelita, o sea, él creyó en Jesús y siguió su Mesías, pero empezó siendo un perseguidor de la iglesia, y por pura misericordia de Dios, Jesús se lo presentó, lo tumbó, ¿verdad? Lo iluminó, él se manifestó a él. Pablo lo único que tiene que decir es creó, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres de mí? O sea, Pablo, él su parte, hasta Dios puso la fe en él para poder responder, pero Pablo es israelita de verdad. No solamente por ser descendiente natural, pero lo que vamos a ver es a través de la promesa. Entonces, cuando hallamos un problema, supuesto problema en la palabra de Dios, no es que hay falla en la palabra de Dios. Oye, la Biblia dice que la iglesia será conocida por el amor que hay entre vosotros, pero ¿dónde está el amor? ¿El problema está en la palabra de Dios? ¿Acaso Cristo falló cuando él dijo que el mundo sabrán que son mis discípulos por el amor que tienen? No es que la palabra de Jesús falló, sino que nosotros estamos fallando en cumplir ese estándar que Cristo estableció. Entonces Pablo continúa y dice en verso 7, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, la historia de Abraham es que Abraham tenía 90 años cuando Dios le dijo que iba a ser, bueno, ya tenía 75 cuando la llamó a salir de su tierra, le llamó a formar una nación, le iba a dar una tierra prometida y dijo que iba a ser padre de muchedumbre de gente. Y Abraham tiene 90 años cuando todavía no tiene hijos. Y su nombre Abraham, Dios le dio el nombre de Abraham, padre de mucha gente. Imagínense, conoce a alguien, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo está? Mi nombre es padre de mucha gente. ¿De veras? ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Cómo? No, es que estoy esperando en la promesa de Dios.
Nomás puede decir eso ciertas veces que después te desesperas, ¿no? Como el Día del Padre, muchos me dicen, oye, feliz Día del Padre, pastor. No, no soy padre, no soy papá, no tengo hijos, ¿verdad? Está bien, pues eres padre espiritual, ¿no? Okay. Ciertas veces que me digan eso, y digo, Señor, por favor, dame hijo, ¿verdad? O sea, Abraham se desesperó tanto que empezó a pensar, ¿qué podemos hacer? Y dice la esposa, ¿cómo vamos a hacer? La esposa dice, yo tengo una idea. Tomo aquí esta criada mía, sierva mía, y tómela y que ella me dé niño sobre mi lecho, sobre mi, y lo voy a criar. Entonces otra la da de mamar, pero ella le da, crianza. Pero no funcionó, porque ¿cómo se puso la criada? Celosa. Y obviamente Dios nunca mandó al hombre tener muchas mujeres. Él hizo Adán y Eva. No Adán y Eva y María y Margarita y Juanita y fulana y manga. No, Adán y Eva. Entonces cuando se desobedece el orden de Dios, siempre hay drama, ¿sí? Por eso existen las telenovelas, vende puro drama y la gente le encanta. Entonces Abraham invita este drama en su vida y nace Ismael. Ismael representa la obra de la carne. Abraham y Sara trataron cumplir la promesa de Dios a través de su carne, sus propias obras. Y Dios dice, no. Pasan 10 años y él dice, por favor, que Ismael sea delante de ti el que recibe esta promesa. Y Dios dice, a Ismael lo voy a bendecir, no se preocupe, pero no será a través de él tu descendencia, sino Sara tendrá un hijo. Un año de hoy de Sara nacerá su promesa. Y Dios está hablando de aquí de una promesa. Y aquí vemos, primer parte que podemos ver del plan de Dios es que Dios no elige conforme a descendencia natural. Abraham tenía 2 hijos, Ismael e Isaac. Pero cuando Dios dio orden a Abraham, le dijo, toma tu hijo, tu único hijo, y llévalo al monte que yo te diré y ofrécemelo en sacrificio. Y Dios ni siquiera reconoció la obra de la carne de Abraham. Dios lo ignoró como si no existiera. Dios no reconoce nuestras obras en la carne. Hermanos, muchas veces podemos intentar hacer cosas buenas, pero las hacemos en nuestro propio poder. Ponle que alguien quiere establecer una iglesia o empezar una obra de misión, un casa de hogar, un comedor, o tiene en plan una buena idea. Y empieza a decir, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Yo sé, voy a empezar un negocio sin fin de lucros y así voy a ir a todos los negocios grandes y voy a empezar a pedir que ellos pueden deducir sus impuestos, a darme el dinero, y maquinan este plan y funciona. Pero no dirigieron a Dios, no le pidieron en oración guía. En vez van a colectar del mundo. Acuérdense de dónde era Agar, la concubina de Sara. Descendió de dónde? De Egipto. ¿Qué representa Egipto en la Biblia? El mundo. Entonces alguien va al mundo, empieza a darles un plan. Mira, yo tengo un negocio, ¿cómo se llama? Una asociación sin fin de lucros y sociedad o lo que sea, ¿verdad? Ahí empiezan a dar. Van al Modelo, ¿verdad? Van al Bimbo, van al, Coca-Cola, y le piden. Ellos dicen, buena oportunidad para nosotros reducir nuestro impuesto, ¿verdad? Y el plan va y da de comida a 100 personas o 1000 personas y va por 10 años. Pero si es obra de la carne, porque no fue dirigida con consejo de Dios, dirección de Dios o la manera de Dios. Ahora, Dios puede usar los beneficios del mundo. Sí, cuando Israel salió de Egipto, Dios dijo que Egipto diera tesoros y bendiciones. Pero lo que yo estoy hablando es que alguien que va conforme a su propia prudencia y no conforme a la guía de Dios. Entonces Dios no va a reconocer esa obra que hacemos en la carne. Dice la palabra de Dios que nosotros como creyentes no vamos a padecer delante del trono blanco de juicio
porque no seremos juzgados, pero nuestras obras pasarán por el fuego. Y todo lo que se fue siendo en Cristo, en el Espíritu, pasará por el fuego y saldrá como oro, plata y tesoro. Todo lo que hicimos en la carne se quemará como la hoja, ¿cómo se llama la palabra? Hojarasca, sí, o sea, como paja, como pura hoja. Lo que hacemos en la carne, Dios no lo reconoce, y no reconoció a Ismael. Entonces él dijo: no, yo no elijo a nadie para ser mi hijo o ser mi descendencia conforme a su naturaleza, conforme a su descendencia. Por eso les he dicho muchas veces, ustedes ya lo saben, Dios no tiene nietos. Tus padres pueden haber sido cristianos, muy fieles, diáconos, ancianos en la iglesia, pero tú tienes que tener tu propia relación con Dios. Igual para con tus hijos. Tú puedes tener una buena relación con Dios, servirle toda tu vida. De hecho, puedes ser pastor, pero eso no garantiza que tus hijos automáticamente entran al cielo. Ellos tienen que tener un encuentro personal, una relación personal con Dios. Dios no elige conforme a descendencia natural. Continúan, verso 8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Abraham tenía dos hijos, Ismael y Isaac. Dios no reconoció a Ismael, reconoció a Isaac porque Isaac era el hijo de promesa. Simplemente porque Dios dijo: no voy a usar a Ismael, voy a usar a Isaac. Él va a ser. Por la promesa Dios eligió, por la promesa Dios estableció. No es por la carne. Mira lo que dice en Romanos 8:9, una página más a la izquierda. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto lo que nos muestra, hermanos, es que por venir a la iglesia no te hace un hijo de Dios. Igual como ir a un rey de las tortas no te convierte en torta. Ir a la iglesia no te convierte en cristiano. Tú tienes que convertirse, entregarse a Jesucristo. Dios no elige conforme a la carne, como Él va a decir más adelante. Dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a ver eso. Entonces Dios no elige conforme a la carne, no elige por descendencia natural, no elige conforme a la carne, sino Él elija conforme a la promesa. Mira lo que dice en Gálatas 4:28. Gálatas 4:28. Aquí escribiendo a gentiles en Galacia, Pablo dice esto. Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora déjeme explicarles. Conforme a la ley de la cultura en el tiempo de Abraham, era completamente legal que tomara a Agar para tener un hijo, un heredero. Era conforme a la ley. Era su sierva y él, siendo el amo, podía elegir hacer lo que él quería con su amo. Pero Dios no opera conforme a la cultura
en que estamos viviendo. Dios opera conforme a su pura misericordia y Él así eligió a Isaac. Y nosotros que somos cristianos somos elegidos por la promesa de Dios. Dios prometió extender su gracia a todo pueblo y toda nación. Y nosotros estamos siendo beneficiarios de esa promesa. Y él, cuando aquí menciona los que son del esclavo, los que son de la esclava, perdón, él es referencia a aquellos que todavía piensan que es por sus obras, su religión o el cumplimiento de la ley pueden llegar ellos al cielo. No es solamente refiriendo a los judíos que pensando, guardando la ley, pueden entrar al cielo. Hoy en día hay multitud de religiones y todos se basan sobre la obra y el trabajo del hombre. Menciona cualquier religión, todos se basan sobre el éxito o el fracaso del hombre. El budismo, ¿cómo es que llegas a la euforia? No, tú tienes que esforzarte a encontrar el paz, a encontrarse uno con el mundo. El Islam, tú tienes que agradar, tú tienes que someterte a Alá. Y si tus obras le agradecen, pues tal vez te dará unos 40 vírgenes. Si vas y te matas y te explotas y matas a unos infieles, entonces te llevas contigo 40 vírgenes cuando llegas al paraíso. Todos se tratan del hombre, y Dios, el verdadero Dios, dice: no, yo obro en la misericordia, porque ustedes no pueden llegar aquí con tus obras que son para mí trapos sucios. Entonces nosotros debemos decir: gloria a Dios. Gloria a Dios, porque no depende de mí, no depende de mi habilidad de correr. En la mañana salí a correr, subí ahí el montecillo y salí con muchas ganas. Me tomé mi cafecito, ¿verdad? Llevé las perritas y ahí van las perras subiendo. Y yo veo aquí la vuelta: o puedo llevar esta subidita muy empinado, o puedo llevar el facilito, ¿verdad? Y yo siento con ganas, me voy para el que está más empinado. A ver, piernas, responde. Y ahí voy. Y me encuentro caminando porque están muy duros y tengo que estar. Y yo no tenía, aunque tenía yo ganas, no tenía el esfuerzo, no tenía en mí esa capacidad de seguir corriendo. Hasta me daba ganas de volver y regresar de bajada, porque yo soy experto en las bajadas. Cuando viene a correr, yo soy el experto en las bajadas y las caídas también, pero ya estoy tratando de olvidarme de eso. Pero las subiditas, ay, gracias a Dios que no depende de mí y lo que hay en mí, porque podemos tener ganas, pero ganas no es suficiente, no en el reino de Dios. Entonces vemos que no se trata de nosotros, gracias a Dios, amén. Porque cuántas veces hemos fallado a Dios, hemos decepcionado a nosotros mismos, ¿verdad? Sentimos deprimidos porque quise guardar esto, promesa al Señor, quise hacer esto, quise servir, quise hacer aquello y no pude. Entonces aquí, regresando al Romanos, vemos otro beneficio, porque Pablo dijo algo a los Gálatas: nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Tal vez están sentados ahí diciendo: bueno, Pablo tal vez conocía a la iglesia de Gálatas, pero realmente conoce a la iglesia de Jerez, conoce a Calvary Jerez, me conoce a mí, porque yo quiero estar entre ellos, los hijos de Isaac. Pero yo fallo y en mí no puedo. Y muchas veces dudamos de que si somos hijos de Dios, si somos entre los elegidos. Y Pablo dijo esto en Romanos 8, verso 16. Y esto es clave, hermanos, porque sí podemos tener la certeza que hemos sido por la misericordia de Dios elegidos. Y dice esto: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, el Espíritu de Dios, que está para redarguirnos, que está para instruirnos en justicia, que está para iluminarnos, también está para confirmarnos que somos
hijos. Y si tú crees que el Espíritu no te ha confirmado, pídele a Dios prueba. No es retar a Dios, es pedir que su promesa, que el Espíritu da testimonio a sus hijos. Dios, yo quiero saber que soy tu hijo, que tu Espíritu me da testimonio. Y hay varias veces que el Espíritu te puede dar testimonio. Si tú te sientes a ver algo que no agrada a Dios y sientes el redarguir del Espíritu, esa es evidencia que el Espíritu te está redarguyendo, está trayendo tu conciencia. Porque antes de ser creyentes, hermanos, nada nos paraba. Hay un canal a otro, un canal a otro, un serie a otro, un pecado a otro pecado. Y a veces teníamos, como llamamos, el crudo remordimiento después, ¿verdad? Pero realmente no arrepentíamos, no dábamos la media vuelta, nomás esperábamos un ratito y volvíamos a hacerlo. Pero Dios nos llama arrepentimiento, y el Espíritu de Dios confirma que somos sus hijos a llamarnos arrepentimiento. Pero otras cosas, cuando has hecho algo que antes en tu propia naturaleza no harías, o sea, te deleites en la palabra, te gusta ir a la iglesia, te gusta leer, te gusta obedecer a Dios y sientes bien bonito cuando pruebas que Dios dijo, es cierto que es más bendición dar que recibir. Porque antes de ser cristiano eras tan tacaño que tenías tu bolsa aquí en nudos para que no pidieran ningún centavo. Y decía, es que no tengo monedas, no, es que no tengo para darte. Y ahora en Cristo dices, a ver, no, pues sabes que lo único que tengo es un Benito, Haití, llévatelo. No tengo monedas, no, mejor te doy una Juanita, ¿verdad? Para que te alivianes, que Dios te bendiga, esto es del Señor. Y dices, wow, eso no fue de mí, fue el Espíritu en mí. Y así el Espíritu dando testimonio que somos sus hijos. Regresando a Romanos 9, llega otro tema, verso 10 al 13. Dice, y no solo esto, o sea, no solamente que Dios dijo que a través de Sara iba a dar un hijo, quien es Isaac. No solo esto, sino también cuando Rebeca es la esposa de Isaac, concibió de uno de Isaac nuestro padre. O sea, ella concibió Esaú y Jacob, los mellizos. Y dice algo interesante aquí, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que del propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora Pablo dice esto, si pensaban que Ismael fue rechazado porque su mamá fue egipcia, no solamente es eso, porque Isaac, el hijo de promesa, también tuvo 2 hijos, pero de la misma mujer y de la misma vez mellizos. Pero Dios eligió a uno y no eligió al otro. De hecho, lo rechazó. Y uno dice, ¡ah! No, pero ciertamente Dios rechazó a Esaú porque era malo y Jacob era bueno. ¿Has leído la Biblia? ¿Has leído acerca de Jacob? Jacob fue un engañador, un manipulador. Esaú también. O sea, los dos malos, pecadores. Y uno dice, entonces no entiendo. Porque cuando Dios dijo a Rebeca que dentro de su vientre habían 2 naciones y que iban a pelear, pero uno iba a ser más fuerte que el otro, y él identificó, el menor será el más grande y el mayor servirá el menor. Dios lo dijo antes que hubieran nacido. Y sí, Dios tiene conocimiento de todo, presciencia. Pero aquí el Espíritu inspiró a Pablo escribiendo Romanos diciendo, no fue conforme al mérito. Dios no elige conforme a descendencia natural. Dios no elige conforme a obras de la carne. Dios no elige ni siquiera conforme al mérito que vamos a hacer una vez que nos eligió. Wow.
Porque yo mucho tiempo, hermanos, yo pensé, la forma en que Dios elige es porque Él ve en el futuro y elige porque sabe quién es bueno o quién va a ser bueno. Dios elige conforme a su propia soberanía. Y hay varias cosas cuando Dios toma en mente cuando elige. O sea, los que están casados, ¿me puedes dar un solo motivo por el cual escogiste tu cónyuge? No, ojalá que me dieras 10, 20 motivos. A veces en consejería, un matrimonio que están teniendo problemas, les doy de tarea. Van a ir a casa y van a escribir por lo menos 10 cosas por las cuales das gracias a Dios por tu cónyuge. Y a veces es como sacar dientes, como jalando muelas. No, es que escribí 5 o 6 cosas y lees. Son cosas genéricas, no son del corazón, no son sinceros, ¿verdad? Pero Dios, cuando elige por muchos motivos que Él puede saber, que está a su sola discreción, porque Él es soberano y Él es Dios. ¿Sí? Él eligió Jacob sobre Esaú por su pura voluntad, pero no es caprichoso. O sea, no crees que simplemente por capricho no, Él siendo Dios eligió, pero Él tiene sus formas de elegir. Sabemos que no es por descendencia natural, no es conforme a obras de la carne, no es sobre los méritos que uno va a hacer más adelante, simplemente escogió a Esaú. Ahora, cuando llegamos a esta parte difícil, cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, también tenemos que ver el contexto de esa cita que Pablo está citando, Malaquías 1, 2 y 3. Vaya conmigo a la carta de Malaquías, profeta menor, es Malaquías 1, 2 al 5. Vamos a leer Malaquías. Y si están teniendo problemas en encontrar Malaquías, encuentra Mateo y unas páginas a la izquierda. Malaquías 1, verso 2 al 5. Esto es importante. Tenemos que ver el contexto de la cita que Pablo citó. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, ¿quién es Edom? Edom es Esaú, es su sobrenombre. Cuando Edom, que era la nación de sus descendientes, ¿verdad? No se llamaban los esaúitas, se llamaban los edomitas. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová ha indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Okay. El contexto es que Malaquías está diciendo al pueblo de Israel, oye, pueblo de Israel, Dios los ha bendecido. Pero ¿cómo los ha bendecido? Si hemos sido enviados a cautiverio, si Dios nos ha castigado y Dios ha mandado profeta tras profeta, y él dice, sí, pero compárense con Edom. Compárese con Edom y ese pueblo. Ellos han rechazado a Dios. Todo tratan de ser por sus propios esfuerzos. Ellos dicen, vamos a esforzarnos y vamos a reedificar. Y ellos también muestran una nación que ignora a Dios y trata de operar simplemente en lo terrenal, en lo natural. Pero como Israel ha tenido una historia de pecar, de rebelar, Dios los castiga, se arrepienten y regresan a Dios. Lee el libro de Jueces, de Reyes, de Crónicas. Se alejan
Dios les da su nalgada y regresan a Dios y dicen: Dios, perdónanos. Si quitan toda su idolatría, sus imágenes, pasa una, dos generaciones, la tercera generación otra vez de nuevo al pecado, Dios los vuelve a castigar y así es. Entonces los de Jacob dijeron: ¿y cómo es que Dios nos ha amado? Y Dios dice: te pongo el ejemplo. Esaú también es descendiente de Abraham, pero no todos los descendientes de Abraham son conforme a la promesa. Y cuando Pablo cita aquí Jacob y Esaú, está hablando de dos pueblos. Cuando Dios estaba formando un pueblo de pacto, escogió Jacob por su misericordia ser el pueblo del pacto. Edom, Esaú, fue rechazado por ser pueblo de pacto. Y Dios tiene muchos motivos por cuál elegir, pero siempre elige bien. Ya mirando nosotros la historia de Edom, vemos que ha sido un pueblo que ha mantenido renuente, han mantenido duros. No tienen la historia de arrepentir y regresar y ser blandados por la obra de Dios. No, es un pueblo así que dicen: Dios cerró la puerta, va a ver que si no, que yo levanto mi hombro y ¡pum!, quiebro la puerta. Y así era Edom, toda su historia. Entonces Dios elige bien. ¿Cómo elige? No conforme a la descendencia natural, no conforme en la carne, no conforme a mérito, conforme su misericordia. Continuamos regresando a Romanos 9, porque cuando dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no piensa que fue literalmente Jacob y a Esaú. Esaú, si lees la historia de Esaú, especialmente cuando él se reencuentra con Jacob, era un hombre bendecido. Su hermano dijo: toma, estas ovejas son para ti, todo este bien que yo he ganado son para ti. Esaú dice: no, yo no necesito esas cosas. También Jehová me ha bendecido, tengo muchas cosas. Y él tuvo varias esposas y también tuvo muchos hijos, y él también formó una nación. Él fue bendecido por Dios. ¿No ves la evidencia que Dios odió a Esaú? Pero lo odió en cuanto a escoger el pueblo del pacto. ¿Okay? Cuando yo leí eso, ¿cómo es que Dios de amor aborreció a Esaú? Pues en cuanto a escoger pueblo de pacto, vio a Jacob, lo amó. Vio a Esaú, lo rechazó. Y sí, el amor de Dios y el rechazo es tan distinto que es aborrecimiento. Al que Dios no acepta, parece aborrecimiento. Igual nosotros podemos luchar con esto. Mira, yo tengo un hermano y él no ha sido elegido. Él todavía sigue en el mundo. Y lo veo luchando con su pecado y Dios me liberó de mis pecados, me sacó de eso. Pero yo no entiendo por qué a mí y por qué parece que Dios aborrece a su hermano. Vamos a ver cómo Dios obró en Moisés y Faraón. Nos va a ayudar a entender un poquito más cuando viene a lo personal, a la aplicación de un individuo. Y dice esto en verso 14: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Esta es una pregunta que mucha gente hace delante de la predestinación y la elección de Dios. ¿Dios es injusto? ¿Por qué Él escogió a unos y por qué los otros los manda al infierno? Vamos a ver lo que Dios dice. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo contesta: en ninguna manera. Dios es justo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tenga misericordia. Ahora, el contexto de esta cita, cuando Dios dijo esto a Moisés, que tendré misericordia del que tenga misericordia, fue cuando el pueblo de Israel estaba delante de Sinaí. Moisés subió al monte para recibir la ley de Dios. ¿Qué hizo el pueblo esperándolo? A los 40 días se desesperaron, ¿verdad? ¿Qué hicieron? ¿Quién sabe? Hicieron un becerro de oro. Dijeron: Aarón,
no sabemos qué pasó con este Moisés. Ya no ha venido. Haznos dioses para que podamos adorarle. Y Aarón dijo, no, bueno, a ver, dame tu plata y tu oro, dame tu oro. Y cada quien sacó su arete de sus narices, sus orejas, y ya entregaron el oro. Y él lo formó en un becerro de oro. Y empezaron a adorar, empezaron a danzar, empezaron a adorar conforme a las costumbres de Egipto, empezaron a hacer una orgía, totalmente en contra de lo que Dios les había llamado a ser un pueblo santo. Entonces Dios dice a Moisés, baja y ver tu pueblo lo que han hecho. Va, y Moisés se enoja, quiebra los 10 mandamientos y clama delante de Dios. Dios le dice, muévete a un lado, Moisés, porque me los voy a destruir. A toditos de ellos los voy a destruir. Y Moisés intercede, dice, Señor, no. Dios le dije, aquí la tentación para Moisés. Moisés, déjame destruirlos y haré de ti una gran nación. Moisés puede haber dicho, bueno, Dios, si así vas a hacer, pues yo me muevo y empezamos una nueva generación, la nación de Moisés y no de Israel. Pero no, él resistió a esa tentación y dijo, no, Dios, ¿qué van a decir los demás? Que los sacaste de Egipto y no pudiste con ellos y solamente los destruiste. No, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero Dios dice, ok, yo voy a tener misericordia sobre los que yo voy a tener misericordia. Y Dios mandó castigo. 3,000 personas se murieron a causa de la rebelión. 3,000. ¿Cómo eligió Dios? Según su soberanía. Él eligió los que iban a matar, los que iban a morir y los que iban a sobrevivir. Dicen que tal vez habían 2 millones. Posiblemente los números de Israel. La Biblia no dice exactamente. Cuando llegamos a los libros de números, nomás cuenta a los varones. Entonces, imagínense, de 2 millones, Dios mató a 3,000, donde en un momento Él mostró que su justa ira hubiera sido matarle a todos. Dios hubiera sido justo en matar a todos. Amén. ¿Todos están de acuerdo? Todos pecaron, todos podían haber sido destruidos, pero Dios dijo, voy a tener misericordia sobre los que yo elijo para tener misericordia. Y así el contexto nos muestra que nos debe sorprender más la misericordia de Dios que su justicia. O sea, su justicia es matar a todos. Y no clamamos por justicia. Cuidado, porque a veces clamamos por justicia, realmente lo que queremos decir es misericordia. Porque justicia es, toditos vamos al infierno. Justicia. Y Dios sería completamente justo. Cuando Dios eligió a Jacob y aborreció a Esaú, nos debe sorprender más. ¿Por qué amó a Jacob? Jacob era un pecador, un mentiroso, un engañador, manipulador. ¿Por qué amó a Jacob? Yo leo la historia, yo no encuentro por qué. ¿Tú encuentras por qué? Tuvo 4 mujeres, 4 suegras, 12 hijos. Era un mentiroso, un manipulador y dudó muchas veces. Su hijo estaba en Egipto, protegiendo, siendo el salvador de Egipto. Y ahí va dudando Jacob, ay de mí, todo está en mi contra. Jehová me ha dado la espalda, se ha olvidado de mí. No es un hombre de fe así de fuerte como su abuelo Abraham. Pero ¿por qué Dios lo amó? Pura misericordia. ¿Por qué estamos aquí? Pura misericordia de Dios, amén. Entonces llegamos a la historia de Faraón, verso 17. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer. El que quiere endurecer, endurece. Ok, otra vez, hay que entender el contexto. Dios mandó a Moisés, lo llamó para que él fuera el redentor de su pueblo y que lo sacara de Egipto. ¿Quién era Moisés? Un judío, sí. Fue criado dentro de la casa de Faraón, pecador, un homicidio, ¿verdad? ¿Por qué corrió de Egipto?
porque cometió homicidio, ¿verdad? Mató a un hombre. Moisés es un pecador, un homicidio. Idólatra, porque cuando estaba en Egipto adoraba a todos los dioses de Egipto. No es hasta que él salió al desierto de 80 años de edad tuvo un encuentro con Dios. Y ahí Dios lo alcanzó por pura misericordia cuando se lo presentó en la zarza que ardía pero no quemaba. Entonces Moisés no era diferente del faraón. Y aquí tenemos Moisés, que Dios eligió para ser el redentor del pueblo, y faraón, otro pecador, otro idólatra, otro homicidio. Y él decidió endurecer su corazón. Cuando vemos el texto, hermanos, en Éxodo 8:15 dice que el faraón endureció su corazón. En el verso 19, el verso 32 dice que, de hecho, podemos encontrar en el libro de Éxodo 10 veces donde faraón endurece su propio corazón. Y luego en capítulo 9 y 10 dice: y Dios endureció el corazón de faraón. Y 10 veces habla de Dios endurecer el corazón de faraón. ¿Por qué? Porque Dios es caballero. Y faraón en su libre albedrío decidió resistir, porque él vio también los milagros que vio Moisés. ¿No vio la pala o ¿cómo se llama? La vara de Moisés convertirse en serpiente? Sí. ¿No vio esa misma vara tocar el agua y convertirlo en sangre? Sí. ¿No vio así todas las plagas que descendió y vio la majestad y el poder de Dios? Faraón lo vio igual como Moisés. Uno se postraba delante de Dios en humildad y el otro resistía, endureció su corazón. Dios dijo: ¿es lo que quieres? Te voy a endurecer más. De hecho, esa palabra cuando dice para eso te he levantado, es decir, literalmente, yo te he permanecido de pie. O sea, yo te he mantenido de pie justamente para mostrar a todas las naciones mi poder. Entonces Faraón llegó a un punto cuando la majestad, la gloria de Dios mostrada en las plagas hubiera sido demasiado para él resistir. Pero como él ya tomó 10 veces la decisión de resistir, Dios dice: ¿es lo que quieres? Ahí te voy a dejar. Y alguien ha dicho: el mismo sol que derrite el hielo endurece el barro. El mismo amor, misericordia, poder, majestad de Dios lleva a unos a postrarse en humildad, endurece a otros. Entonces Faraón decidió endurecerse. Dios dijo: ¿es lo que quieres? Eso es lo que harás. Te voy a endurecer. Hermanos, nosotros hoy disfrutamos de la misericordia de Dios, por pura misericordia de Dios, porque Él tiene misericordia de los que tienen misericordia y endurece a los que endurece. No te dejes enredar o confundir en esa parte. ¿Pero por qué endurece? ¿Pero por qué aborrece? ¿Pero por qué rechaza? Más bien, mantente bajo el asombro de que Dios perdona, que Dios redime, que Dios salva. Muchos se han perdido en esos debates de la salvación y el libre albedrío y la elección y la predestinación. ¿Sabes que estamos nosotros en tiempo finito y tenemos mentes finitas? Deja eso en Dios. Hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer en el aquí y en el ahora. ¿Qué nos ha mandado a hacer? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todo tu ser. Y si te encuentras queriendo hacer eso, ¡ping!, evidencia que el Espíritu está trabajando en ti. Luego dice: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo: ama a tu prójimo como yo te he amado. Lo levanta el estándar uno más. Y si te encuentras intentando amar a tu prójimo, ¡ping!, el Espíritu está trabajando en ti. Entonces,
Debemos de caernos postrados delante de Dios, asombrados de su misericordia y no dudar de la palabra de Dios, no pensar que la palabra de Dios ha fallado, sino simplemente recordar que Dios en su misericordia tiene misericordia sobre los que tendrá misericordia. Pero ¿cómo sé que Dios va a tener misericordia de mis padres o de mis hijos o de mis hermanos? Arrodíllate y pídele que tenga misericordia de ellos. Amén. Él nos ha dado el poder de la oración. Sí, pero la oración no puede cambiar la voluntad de Dios. Nos dio la oración. Tal vez tu oración pidiendo a Dios haga que tus ojos vean la misericordia de Dios que Él planeaba hacer, pero tú dudabas que lo iba a hacer. Pero en tu oración estás bendecido de participar en la obra de Dios, en interceder por otros. Porque Cristo intercede. Cristo ya sabe quién está escrito y quién no, pero no por eso deja de interceder. Intercede por nosotros constantemente. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Debemos encontrar bendición, aunque otros encuentran confusión. No. Nuestro Dios no es autor de la confusión. Es autor de gracia y de misericordia.